Muchachos, entonces, buenos días. Gracias por asistir a esta sesión. Esta sesión corresponde a la unidad 3 de programación web. La unidad es programación del lado del cliente. El objetivo de esta sesión es introducir a JavaScript. Sabemos que toda web se basa en 3 tecnologías. Tenemos HTML, CSS, que ya hemos visto, y vamos a comenzar con JavaScript. Si queremos dinamismo, ¿sí? Por ejemplo, dice archivos multimedia, imágenes animadas, para incluirlas en juegos o eventos, formularios, tenemos que hacer uso de un lenguaje del lado del cliente, y en este caso, JavaScript. Como habíamos visto, HTML y CSS no son lenguajes de programación. ¿Sí? Pero JavaScript ya lo es. ¿Sí? Es un lenguaje de programación basado en script. Esto es secuencia de comandos orientados a objetos. JavaScript es un lenguaje del lado del cliente. Es decir, que los scripts son ejecutados por el navegador del usuario, es decir, el cliente. Existen muchos más lenguajes, sí, pero JavaScript es uno de los más importantes. Bien, para poder utilizar JavaScript necesitamos varias herramientas. Uno de ellos, el navegador, ya sea Chrome o Firefox. Después de ahí necesitamos un editor de texto. Puede ser Atom, Sublime Text o Visual Studio Code. Cualquiera de esos 3 o cualquier otro editor de texto nos sirve para escribir JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación, por lo tanto contiene reglas de sintaxis para escribir en ese lenguaje. Vamos a ver a grandes rasgos lo que es JavaScript, lo que son los arrays, los números, dates, booleans, string y objetos, es decir, tipos de datos. ¿Sí? Y como cualquier otro lenguaje de programación, ¿sí? Tiene su propia sintaxis. Tenemos expresiones y operadores, ¿sí? Tenemos lo que son bucles. Hoy nada más vamos a ver una introducción a lo que es JavaScript. Vamos a escribir un pequeño hola mundo en JavaScript para un ejemplo donde nada más vamos a ver lo que son funciones, variables y cómo es JavaScript. Bien, por ejemplo, ¿sí? JavaScript podemos utilizarlo dentro de un mismo archivo HTML. Esa es una opción. ¿Sí? Cuando nuestro código o nuestros scripts no son exageradamente grandes, lo podemos utilizar dentro del HTML. En este caso, yo lo utilicé dentro del HTML para este primer ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí está la estructura de HTML. Tengo el encabezado y dentro del cuerpo tengo mi script, que en este caso es una función de alerta que me va a imprimir un mensaje de salida, hola mundo maravilloso. ¿Sí? Lo guardo, en este caso, como index.html y lo ejecuto en mi navegador. Y me va a aparecer una pantalla como la que tengo aquí. Esa opción es recomendable cuando mi script, ¿sí? Es poco código, ¿sí? Que vaya dentro del mismo HTML. Entonces, la etiqueta o la estructura es que sea script y luego vayan las funciones o declaraciones o instrucciones, ¿sí? Y luego se cierra la etiqueta de script. ¿Sí? Esa es una opción. ¿Sí? Y me imprime el mensaje. La otra opción es utilizar scripts externos.
¿sí? Esto es, dice, cuando es demasiado código, entenderíamos, entonces podríamos insertarlo en un archivo externo. Ese archivo externo tendría que llevar, cuando se guarde, la extensión .js. Entonces, tengo la estructura en HTML. Tengo la estructura en HTML y en el body voy a hacer la llamada a ese archivo o a ese script, ¿sí? Entonces, la estructura es script src igual a nombre del archivo con la extensión .js y se cierra el script. En el archivo main, en este caso se llama main.js, voy a escribir las instrucciones. Esas instrucciones en JavaScript o JS deben de terminar normalmente en punto y coma. Una carpeta en cualquier dirección que yo desee guardarla. En este caso yo tengo ejercicio 1 en una carpeta que se llama ejercicio 0105-2020, que es la fecha del día de hoy. Este es mi primer ejercicio, nada más desde aquí. Y si ustedes se fijan, no estoy utilizando Visual Studio, estoy utilizando en este caso Sublime Text. No importa cuál editor de texto utilice. Incluso puede ser un editor de notas. Fijan, mi script está haciendo llamada a una función de alerta que va a imprimir este mundo maravilloso. Y ya lo habíamos visto. Ahora, el otro ejercicio estaba dentro de otra carpeta. También tengo un archivo que se llama index.html, pero está dentro de la carpeta ejercicio 2. Y ahí tengo, ¿sí? Ahí ya cambié. Es decir, dentro de mi script no están las instrucciones, ¿sí? Está la llamada a un archivo que se llama main.js, que debe de estar dentro de la misma carpeta en donde está el index, ¿sí? Si acaso está en otra carpeta dentro de donde está mi index, bueno, debo de indicarlo aquí en la ruta. Es decir, aquí tendría que ponerle el nombre de la carpeta si está en una subcarpeta. Y en mi archivo main.js únicamente van las funciones, ¿sí? O las instrucciones, y como les decía, ahí sí van normalmente con un punto y coma, al menos que sean instrucciones que estén dentro de una misma, ¿sí? Entonces ahí sí es válido que tenga un punto y coma y después siga otras más instrucciones y no lleve punto y coma, ¿sí? La salida es la misma. La salida es la misma que el primer ejercicio que tenía. Lo que debemos de tener en consideración para JavaScript. Las instrucciones deben estar separadas normalmente por un punto y coma. Debemos de tenerlo mejor presentado y más legible para editarlo. También se puede incluir comentarios como lo conocemos en otros lenguajes con doble diagonal, ¿sí? O entre diagonal asterisco y asterisco diagonal cuando queremos incluir comentarios. No, deben de estar colocados en el elemento script para que se reconozca. Es posible incluir un archivo JavaScript con el atributo src del elemento. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que necesita un intérprete para poder ser ejecutado. Se utiliza principalmente en JavaScript. Ahora, bien, eso fue todo por hoy. ¿Sí? Ahorita nos vamos a pasar a una serie de preguntas
de acuerdo a lo que vimos y de los conocimientos que ya traen previo a la actividad que hicieron de JavaScript. ¿Sí? Recuerdan que por ahí hicieron un, vamos a comenzar en la serie de preguntas. Sí, para escribir JavaScript necesito un navegador, un editor de texto, ya lo tienen, ¿sí? ¿Cómo debe ser la extensión para escribir un archivo JavaScript? Bien, comenzamos con los tipos de datos. Recuerden lo que hicieron en su trabajo anterior. ¿Cuáles son los tipos de datos que maneja JavaScript? ¿Alguien puede contestar? Perdón, ¿cuáles son los qué? Los tipos de datos que maneja JavaScript. Numéricos, ¿no? Numéricos, ajá. ¿Cuál otro? Bueno, ¿Alguien que le booleano. ayude? Boolean, Booleano. Boolean, que puede ser para falso o verdadero. ¿Sí?